Bienvenidos a la presente lección. Les voy a pedir el favor que vayamos a la página 298 en el punto 47, donde dice normalización. Cuando vimos al principio del cuatrimestre el tema de las fuentes del derecho administrativo, aparecía precisamente las normas oficiales. El nombre correcto es norma oficial mexicana o normas oficiales mexicanas, que no es otra cosa que prácticamente un reglamento. Por eso está en este capítulo de la reglamentación administrativa. A grandes rasgos o de una forma muy pues simple en aquel momento les expliqué que estas normas oficiales son prácticamente controles de calidad o controles de procesos para efecto de la calidad en diferentes ámbitos de lo que es la administración pública. Yo les comentaba en aquella ocasión que, y lo aplico ahorita para el tema en concreto, que cuando nosotros vamos a comprar algún producto a un supermercado o alguna tienda y pues obviamente es un producto que vamos a ingerir porque es una bebida o es un alimento enlatado, pues generalmente la preocupación de cualquier persona es que el alimento o la bebida que estamos comprando para luego ingerirla no nos vaya a hacer daño. Nosotros confiamos en base a que vemos etiquetas de las diferentes marcas que esos productos para nuestro consumo debieron haber pasado procesos de calidad y que alguien los debe haber revisado, por supuesto. Entonces, las normas oficiales sirven precisamente para establecer los mecanismos, los procesos de producción. Más adelante vamos a ver que es producción, de embalaje, transportación y diferentes situaciones de una serie de procesos de producción. Puede ser, repito, que vamos a tomar una bebida, un alimento, pero también de algún otro tipo de actividades que existen dentro de la administración pública. Entonces quiero que vayamos entendiendo las normas oficiales como esos controles de calidad, normas de calidad que van a darse precisamente y que tiene que vigilar la administración pública en beneficio del ciudadano. En el punto 47.1 nos habla de normas de calidad. Repito, ustedes les esperé que lo lean con calma. Yo voy a ir señalando aquí directamente los puntos esenciales. Nos va a hablar de que existen dos tipos de norma: la norma oficial mexicana y la norma mexicana. La norma oficial mexicana va a ser precisamente aquella que emite directamente la administración pública, principalmente a través de Secretaría de Economía. Y me voy a basar de una vez en la página 200, en la página 300, casi al final, antes de donde dice la bibliografía. Nos va a establecer las tres leyes que le van a dar sustento precisamente a la normalización, que son la Ley de Normas Industriales, la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Es decir, ahí van a establecerse todos los puntos que deben de seguirse para efecto de estos procesos de calidad. Ahora, las normas mexicanas son aquellas que se les van a permitir a algunos particulares establecer pues con la misma idea, ¿no? de generar controles y procesos de calidad. Obviamente es el Estado y la administración pública quien les permite a estos particulares brindar lo que es este esquema de normas mexicanas. Por supuesto, repito, bajo el mismo eje de procesos y controles de calidad. Ahora, les voy a pedir que nos vayamos al párrafo que está en la parte final de la página 298 y hace mención previamente que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización va a darnos una definición precisamente de lo que es una norma oficial mexicana, y está un poquito más o menos en la mitad. Les voy a pedir que ubiquen donde dice esta ley. Dice: esta ley define la norma oficial mexicana como la regulación técnica, y esta es la parte clave, técnica, de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, es decir, diferentes secretarías, conforme a las finalidades señaladas en dicha ley, que fija reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, mercado o etiquetado, y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. Bueno, lo que es el concepto de la norma oficial mexicana, lo que va a establecer precisamente es esto que acabamos de leer, que se resume, como yo se les había comentado, en un tema de controles de procesos de calidad en diferentes ámbitos. Yo les comentaba ahorita el tema de un alimento. Nosotros, si vamos a ingerir una lata de atún,
lo que vemos es la caducidad, es decir, que traiga una leyenda en donde diga hasta cuándo podemos consumir ese producto. Diferente va a ser la fecha de empaquetado de lo que es ese atún. Nos podemos llevar la sorpresa de que ese atún está en esa lata desde hace mucho tiempo, pero que aún así lo podemos consumir. Y vendrá otra fecha, que es la fecha de caducidad, que nos dice no cuándo fue empaquetado, sino hasta cuándo nosotros de manera tranquilos y sin problemas podremos ingerir el alimento. Vamos a encontrar precisamente en diferentes productos enlatados, refrescos, en las aguas embotelladas, las siglas NOM, Norma Oficial Mexicana, y después viene un número que es precisamente ese proceso de calidad. Si ustedes entran a Google y copian de algún producto de estos esas letras y esos números NOM y después el número, y ustedes lo pegan ahí, les va a aparecer prácticamente un reglamento, es decir, todo el proceso que se llevó para que ese producto pudiera estar en la venta, y obviamente son controles de calidad. Pero también van a haber algunos otros tipos de situaciones que se van a hablar. Por ejemplo, aquí habla de embalaje. Es decir, tienen que haber procesos de producción, por ejemplo, en lo que es la transportación de productos. Imaginemos todo lo que se mueve a través de mar, lo que se mueve a través de carretera. Recuerden que van alimentos también. Tienen que ir, el embalaje especialmente es cómo van envueltos, cómo van empaquetados dentro de lo que son algunos contenedores, precisamente para la transportación de alimentos, pero también de productos peligrosos, como podrían ser materiales médicos. Recuerden que para llegar a los hospitales el material médico se tiene que trasladar de un lugar a otro, y estamos hablando de temas desde medicinas a algunas cuestiones que impliquen situaciones graves como la radioactividad, ¿no? Entonces estamos viendo que todos estos procesos de calidad son regulados por normas oficiales, y repito, pueden emitirlas las dependencias de la administración pública, generalmente van más vinculadas a economía, pero también algunos particulares que son autorizados por el Estado para eso. Ahora, en la página 299 les van a dar un listado de llega hasta la página 300 de 16 aspectos que deben de vincularse a lo que es la norma oficial mexicana, de lo que debe contener. Yo léanlo con calma, porque son muchos para explicarlo solo en el video. Léanlo con calma, es muy fácil de entenderlo, pero sí que quiero que lo conceptualicen como procesos de calidad, normas de calidad, para que el ciudadano reciba el beneficio de que ya la autoridad competente verificó estos procesos para que nosotros podamos generar o podamos realizar el consumo de muchos productos o de algunas actividades, sistemas, como se mencionan acá. Ahora, en la página 300 nos van a hablar en la parte final donde hay unas viñetas, ya están lo de las leyes, pero antes habla de quiénes son los que pueden emitir precisamente, o quiénes intervienen en la emisión de las normas oficiales. Nos aparece la Comisión Nacional de Normalización, que va a ser una comisión intersecretarial. Cuando vimos las comisiones, recuerden que hablábamos de que las comisiones intersecretariales entran en diferentes dependencias, nadie es jefe del otro, pero todos interactúan de manera coordinada para echar a andar determinado tema. En este caso es el tema de las normas oficiales, porque todas las secretarías necesitan inmiscuirse en este asunto. Segunda viñeta, comités consultivos nacionales de normalización. Esto ya va a ser de manera individual por cada una de las dependencias, o sea, las secretarías. Y los organismos nacionales de normalización, que son los particulares que son autorizados precisamente para la emisión de las normas. Entonces, en resumen, las normas oficiales mexicanas son procesos de calidad que se sustentan principalmente en la parte técnica para el beneficio de los ciudadanos en temas de consumos, de actividades, embalajes, etcétera. Bueno, ¿por qué está en este capítulo? Porque, repito, si ustedes colocan la terminología NOM y luego el número, que lo podemos encontrar generalmente al reverso de las etiquetas de lo que vamos comprando, les va a aparecer, si ustedes lo pegan en Google y le dan buscar, les va a aparecer un documento muy extenso en donde viene precisamente todo el proceso de elaboración del producto del que estemos hablando. Es decir, una norma oficial no es nada más el numerito, sino es prácticamente un texto como un reglamento de la elaboración de lo que estemos platicando. Entonces, derivado de eso está en el capítulo de reglamentación administrativa. Ahora, los últimos temas van a ser decretos, circulares y acuerdos administrativos. Lo que es el decreto no es algo nuevo para ustedes. Lo voy a ir explicando. Les pido por favor que nos vayamos al punto 48.1. Comienza diciendo: en términos generales, el decreto es una orden emitida por una autoridad dirigida a un gobernado, es decir, es una resolución de un órgano público para un caso concreto.
Siempre vamos a estar vinculando el decreto con la ley. La principal diferencia es que la ley es general y el decreto va a ser particularizado hacia alguien en concreto. Por eso estamos en presencia de materia administrativa. Por lo tanto, el decreto es un acto administrativo porque lleva un destinatario. La ley, recuerden que es general. Entonces, cuando estamos hablando de un decreto, tenemos que hablar forzosamente que el órgano que lo va a emitir es el Poder Ejecutivo. Por eso es decreto administrativo. Orgánicamente es administrativo. Ahora, los decretos, ¿en dónde los podemos ver? Aquí en los siguientes párrafos nos van a hablar que los decretos los podemos encontrar cuando el presidente realiza un decreto ley, pero también cuando realiza una expropiación o cuando se emite un decreto para la creación de un ente paraestatal. En todos ellos se está actuando de manera unilateral por parte de la administración pública, en este caso a cargo del presidente, pero va dirigido a algo en concreto. No estamos en un tema de generalidades, por lo tanto, esa es una de las principales diferencias con la ley. En el punto 48.2 vienen precisamente las diferencias entre ley y decreto. Repito, la principal diferencia es que una está particularizada y la otra es de manera general. La ley es emitida por el Poder Legislativo, el decreto es emitido por el Ejecutivo. Los demás nos van a hablar de los decretos legislativos y judiciales. Recuerden que tanto así como el Poder Ejecutivo puede emitir decretos, también los otros dos poderes. Seguramente en las materias procedimentales que han llevado ustedes hasta ahorita han visto los decretos judiciales. No es materia de ahorita que nosotros entremos al análisis de eso. Sin embargo, lo único que cabe mencionar aquí es que existen decretos judiciales y decretos legislativos. La clave es que van a particularizar un hecho en específico, ¿no? Lleva una directriz hacia algo o hacia alguien en específico. Digamos, esa es la similitud. La diferencia principal es el órgano que lo está emitiendo. Pero obviamente nos vamos a centrar solamente en lo que es el decreto administrativo. Nos vamos a la página 302, en donde habla ya de decretos administrativos y decretos del Ejecutivo. Algo que nos menciona aquí el autor es que es innecesario o hasta ocioso estar diferenciando entre decretos administrativos o decretos del Ejecutivo, porque al final de cuentas las está realizando la misma persona, en este caso el presidente de la República. Lo que debemos entender, repito, es que un decreto es algo que lleva una finalidad particularizada, no de forma general. Repito, hablé de una expropiación, les comenté también el tema de lo que podría ser el decreto ley que lleva a un destinatario, o podría ser también los decretos que se emiten en materia económica, por ejemplo, cuando se está buscando proteger algunas áreas estratégicas del país en cuanto a la economía, ¿no? Si quisiera el Estado mexicano proteger a través de impuestos una empresa naciente en materia automotriz, pensemos que se creara la marca, no sé, la marca Azteca en cuanto a vehículos, ¿no? Y que le fuera a competir a Chrysler, a Honda, etcétera, perdón. Entonces, lo que puede hacer el Estado mexicano a través, en este caso, del Poder Ejecutivo, es emitir un decreto en donde se le coloquen aranceles, es decir, mayor impuesto a los productos que le van a competir a esta empresa, que serían en este caso los vehículos. Entonces, aquí estamos en presencia de que le vas señalando precisamente a las empresas automotrices, es decir, va dirigido hacia ellos, que les vas a incrementar los impuestos en sus vehículos con la finalidad real de que este nuevo producto mexicano sea más consumido dentro del país, ¿no? Entonces, vamos viendo que los decretos del Ejecutivo, los decretos administrativos son precisamente esos. Ahora, cabe hacer mención que les van a hablar de también los decretos que se pueden generar aparte de lo que es la parte de impuestos para lo que sería el 131 constitucional, que es la protección o aranceles en respecto a lo que son los productos que vengan del exterior. También van a haber algunos decretos que se pueden emitir cuando vienen las situaciones de emergencia, es decir, en casos de guerra, el presidente de la República puede emitir algunos decretos al grado de que se tomen determinaciones y decisiones de qué se debe hacer en algunos momentos en específico por las situaciones de emergencia. Y ahorita que estamos viendo lo de la contingencia, lo que emite el Consejo de Salubridad realmente no son decretos. Ahí estamos hablando de un tema reglamentado, porque yo les decía que ya previamente está establecido que este consejo se reúne para tomar las determinaciones en materia de salud pública, como lo es una epidemia o pandemia, pero quien lleva la directriz o el que preside precisamente este consejo es el presidente de la República. Ahora, el siguiente tema son las circulares. Leo el concepto. Dice: la circular es el documento de orden interno por el cual se transmiten orientaciones, aclaraciones, información o interpretación legal o reglamentaria del funcionario jerárquicamente superior a los subordinados.
Dichos documentos disponen la conducta a seguir respecto a ciertos actos o servicios. Bueno, quiero que entendamos las circulares como un documento que va, por eso su nombre, circular, va a recorrer internamente una dependencia y va a dar instrucciones que van a repercutir al interior de la dependencia, que puede ser una secretaría, pero que también puede tener efectos respecto a terceros, es decir, respecto a la ciudadanía. Ejemplos de circulares, no sé, de repente se acerca el 15 y 16 de septiembre, entonces sabemos que va a haber una suspensión de labores a nivel nacional. Lo que hace el titular de una dependencia es girar una circular que lleva un número, por supuesto, y le hace ver a todos los subordinados, es decir, a todos los subordinados, a todos los trabajadores de la dependencia, que el día 16 de septiembre se suspenden labores derivado del aniversario del inicio de la independencia de nuestro país. Ok, perfecto. Le estás avisando a todos que ese día no van a llegar a trabajar. Les avisas el motivo, pero también va a implicar que esto va a tener efecto respecto a terceros, porque las personas que ese día quisieran llegar a realizar un trámite de esa dependencia sabrán que no están laborando derivado de esta fecha, que es el aniversario del inicio de la independencia en nuestro país. Generalmente las circulares se pegan también en las entradas de las dependencias para que el ciudadano que llega pues sepa por qué no se está laborando, pero también si están corriendo términos para determinada situación o trámite que esté llevando, obviamente ese término no tendrá que contar el 16 de septiembre. Lo mismo pasa para algunas situaciones como puede ser el Día de las Madres, ¿no? Que en algunas dependencias, en varias diré yo, generalmente a las señoras que ya son mamás les dan mediodía, es decir, por ahí de las 12 o 1 de la tarde les dan la oportunidad de que se retiren. Puede ser que en la circular les digan nos vemos en sala de juntas para hacer una rifa de regalos y después se retirarán, pero eso implica que las oficinas siguen trabajando. Lo único que las personas, en este caso las señoras que son madres, ya se pueden retirar, pero las mujeres que no tienen hijos y los caballeros pues tendrán que seguir laborando ahí. Por lo tanto no implica una suspensión de labores, pero implica para las que son mamás que puedan retirarse sin problemas laborales, es decir, no les van a estar diciendo que están generando un abandono de trabajo. Entonces las circulares, repito, son instrucciones internas, pero van a haber otro tipo de situaciones que son a veces más trascendentales que estas, cuando sirven las circulares para aclarar algo. Y ahí, malamente, en muchas ocasiones se convierte prácticamente en reglamentos, ¿no? Si de repente llegan instrucciones hacia la dependencia de realizar X tareas sobre algún programa que estén trabajando y las normas o la ley en la que se están basando para la impartición de algún programa, no sé, de apoyos económicos, del campo, etcétera, son un poco ambiguas, tendrá que entrar la interpretación de los funcionarios públicos. Y créanme, recuerden que las leyes las hacen seres humanos, pueden tener errores o pueden dejar algo en un ámbito dentro de lo ambiguo, ¿no? De lo poco entendible, con lagunas que quien la va a interpretar no las puede entender bien. Entonces lo que hacen muchas dependencias es darle una interpretación al juicio de ellos mismos, ¿no? Obviamente piden asesoría con los titulares, ahora sí que las esferas más altas que se puedan tocar, pero al final del día entra la interpretación de alguien, y lo que se hace en una circular es establecer cuáles son los criterios que se consideran deben ser aplicados para el ciudadano respecto a un programa que tal vez tenía ambigüedades en algún requisito o en algún paso a seguir. Entonces ahí realmente lo que estás haciendo es reglamentar una actividad, porque te estás basando en una ley, no le encontrabas claridad, entonces vienen estos titulares de las dependencias y esas circulares las terminan utilizando para hacer una reglamentación sobre una actividad. Repito, malamente, porque no debería ser implementado para eso, pero se utiliza mucho en lo que es la administración pública, ¿no? Ahora, las circulares, en el punto 48.8, nos van a dar cuáles son sus principales principios que rigen esta materia. Son un acto administrativo unilateral, es decir, quien lo va a emitir no llega a un acuerdo, simplemente lo genera de manera unilateral. Tiene carácter interno, repito, sí, es para las dependencias de manera interna, aunque puede repercutir respecto a terceros. Puede trascender la vida de los gobernados sin causarles perjuicios. En este caso han de ser publicadas, lo que les comentaba, si es una suspensión de labores, por ejemplo. Deben sujetarse a la ley y sus reglamentos, por supuesto. No deben crear normas legales o reglamentarias, lo que les comentaba, no lo deben crear, pero nuestra realidad es distinta. Desafortunadamente, por estos errores que se pueden encontrar o lagunas legales, lo que se deciden en muchas
dependencias es que a través de una circular vas aclarando algunos puntos y lo que estás haciendo realmente es normar, ¿no? Es generar un reglamento. Su fundamento no es la potestad reglamentaria, sino la potestad jerárquica, es decir, solo se debería de basar en un tema de el superior hacia el inferior y no en base a estar reglamentando absolutamente nada. Repito, más allá de que esto aparece así de manera legal y doctrinaria, en la realidad pasa otra cosa. Se utilizan las circulares en muchas ocasiones como un reglamento, pues, una forma de normar, ¿no? Los efectos de la circular. Bueno, los efectos de la circular tienen repercusión respecto a quien la emite, es decir, el superior jerárquico, a quien la recibe, el inferior jerárquico, suspensión de labores, no trabajas mañana como inferior jerárquico, yo me obligo a concederte ese día, obviamente no te tengo que suspender tu pago de salario, por ejemplo. Eso es porque me estoy obligando a cumplir con lo que dice ahí la circular, pero también los efectos de la circular pueden referirse a un tercero, como yo les comentaba, al ciudadano que iba a hacer algún trámite y que no lo puede realizar, derivado de que está cerrada la oficina, los términos también no corren ese día. Y de manera de ejemplo, para que sea algo un poquito más distinto a lo del 16 de septiembre, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el ayuntamiento anteriormente, no recuerdo si lo sigue haciendo ahorita, pero anteriormente, el 25 de abril, que es el día de San Marcos, el ayuntamiento suspendía labores. San Marcos es el patrón de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y durante algunos ayuntamientos, algunos gobiernos municipales, se suspendían labores el día 25 de abril y pues si alguien, vamos a pensar que llegaba de Tapachula, de Tuxtla, hacer algún trámite, iba a encontrar oficinas cerradas basado en un tema local, o sea, del municipio. No es un tema de, el 25 de abril en Tapachula, San Cristóbal y otras partes se trabaja normalmente, pero ahí se suspendían esas labores y lo que implicaba era de que si alguien quería hacer un trámite, pues ese día no podía, pero también se veían términos, no corrían en detrimento de ellos, ¿no? Entonces, esos son los efectos de la circular. Quien lo emite se obliga a quien va dirigido, por supuesto, pero también en algunos casos frente a lo que serían los terceros. Y por último, el acuerdo, me voy a la parte final de la página 304, donde viene la definición. Dice, para delimitar el alcance del vocablo, acuerdo a nuestra práctica jurídico-administrativa, se nos permitido conceptualizarlo como la orden dictada por el superior al inferior jerárquico, conforme a una decisión tomada individual o colegiadamente. ¿Qué debemos entender por acuerdo? La palabra acuerdo suena a un pacto de voluntades. Perfecto. Sin embargo, en materia administrativa, este documento, porque estamos hablando de un documento, este documento, el acuerdo, no siempre va a llevar este pacto de voluntades, por así decirlo. El acuerdo implica que el superior jerárquico llama al inferior, van a hablar de algún tema, tal vez se lo va a exponer y le va a decir ¿qué opinas tú sobre este tema? Y el inferior jerárquico le va a decir, señor, vamos a pensar que es entre un secretario, un director, un subsecretario. Señor secretario, yo le doy como opciones para resolver este tema 1, 2, 3 puntos de vista, o sea, 3 caminos a seguir. Lo va a escuchar, por supuesto, el superior jerárquico, el secretario, y le va a decir, ok, me parece bien lo que me estás opinando, vámonos por el segundo camino que mencionas. Ahí te escuchó el superior jerárquico, pero quien toma la decisión al final es él. De manera colegiada porque, más allá de un pacto de voluntades, hay un diálogo entre ambos, pero la decisión, recuerden que dentro de los poderes de la jerarquía estaba el poder de decisión, está que el superior toma precisamente el camino que se va a echar a andar sobre un tema en específico entre la administración pública. Entonces, el acuerdo no quiero que lo entiendan como que es un pacto de voluntades forzosamente, no. Incluso puede ser que el inferior jerárquico le diga, hay, desde mi punto de vista, 2 o 3 caminos. Se los plantea y el superior jerárquico dice, ok, ninguno de ellos me parece y nos vamos por este otro. Te escuchó. O sea, al final de cuentas el acuerdo implica que te escuchan, dialogan, das opiniones, pero quien va a tomar la determinación de qué camino elegir, pues es el superior jerárquico. Este tipo de documentos, repito, se conocen como acuerdos, pero, insisto, no es que forzosamente te tengan que tomar en cuenta alguno de los puntos de vista que tú emites como inferior por parte del superior para que sea un acuerdo. Te repito, te pueden escuchar, que esa es la clave del acuerdo, pero la decisión la va a tomar el superior dentro de las que tú le plantees o dentro de una distinta.
pero al final de cuentas estamos hablando de un acuerdo administrativo. Entre los puntos, los 4 puntos ahí que nos van a hablar precisamente de lo principal que es un acuerdo, nos habla de que la decisión de un servidor público, el acto ejecutivo emitido por un cuerpo colegiado de funcionarios, la resolución de un superior jerárquico respecto a un asunto presentado por su subordinado y el instrumento para la creación de organismos administrativos, su modificación, extinción, venta o transferencia. Es decir, recuerden que cuando hablábamos de la extinción de algunos organismos administrativos también se necesitaba un acuerdo, ¿no? Recuerdan cuando hablamos de las empresas públicas, acuerdo entre Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Cabeza de Sector. Bueno, se toman opiniones, pero al final de cuentas se termina por decidir por parte de alguien, que siempre será el titular del Ejecutivo, si algo sigue o no sigue. El superior sobre el inferior, más allá de escuchar opiniones sobre un tema en específico. Entonces los acuerdos, repito, son documentos donde el superior escucha al inferior, pero termina tomando la decisión que se puede plegar a lo que el inferior dijo o algo distinto a lo que le plantearon ahí. Bueno, aquí concluimos lo que es el texto, el libro del cuatrimestre, jóvenes. Les pido de favor que le den lectura ya un poco más detenida a lo que ahorita fuimos avanzando, que fueron los temas de normalización, decretos, circulares y acuerdos administrativos. Estoy calificando los trabajos, a cada uno les llega de manera individual las actividades calificadas con el porcentaje que obtuvieron en base a lo que se estableció de cada trabajo. Quien no tiene el porcentaje en su totalidad, ahí les menciono qué es lo que les faltó. La forma en que van a sacar su calificación del tercer parcial es sumando todos los porcentajes que si los tienen correctos debería dar 100, pero si alguien no los tiene, pues ahí les va a ir dando, ¿no? 80, 90, 60, recuerden que si estamos hablando de que de la suma de los porcentajes tienen 0.6, subirá al siguiente numeral. Si es 0.5, queda en el inferior, exceptuando las reprobatorias. 5.9 sigue siendo 5. Es decir, 6.6 sube a 7, 6.5 se queda en 6, 5.9 por ser reprobatoria no sube, quedará siempre en 5. Verifiquen por favor que tengan todos sus trabajos, obviamente los que hayan enviado, los que no enviaron pues por supuesto no tendrán el porcentaje, y de esa sumatoria ustedes ya van a encontrar redondeada la calificación en la plataforma de calificaciones, no en esta plataforma que es la de Colegia, en la plataforma de calificaciones que es la que siempre se ha manejado desde antes de que entráramos al tema de la contingencia. Ahí podrán encontrar su calificación, cualquier duda o aclaración sobre su calificación que ustedes consideren que se haya sumado mal, entonces ya me lo pueden hacer llegar a través del chat y yo con gusto, si hay algo que corregir, lo corrijo. Entonces así tendrán la calificación del tercer parcial y ya lo que van a encontrar a partir de la siguiente, bueno, ya no será lección, la siguiente actividad que ustedes van a encontrar aquí en la plataforma es la actividad o actividades con las que vamos a calificar la evaluación final. Ahí aparecerán las instrucciones de lo que ustedes deberán presentar o entregar con el porcentaje indicado y día y hora de entrega para efecto de tener ese 30% que se sumará a lo que hayan tenido en los otros parciales para lo que sería su calificación final de la materia. Cualquier duda que tengan, ya saben, me lo pueden hacer llegar a través del chat y con gusto vamos contestando. Que pasen muy buen día.